Bien. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos en compañía de Patricio Maffei Gaido, ¿sí? Él es profesor, director de la Escuela de Yoga Ramayana de Capital Federal. ¿Cómo estás, Patricio? Hola Rita, muchísimas gracias, gracias a todos por estar acá, por escucharme. Yo sé que tenés un mensaje muy importante hoy, muy importante. Con Patricio vamos a hablar sobre los 8 pasos de Patanjali. Y él nos va a contar de qué se trata esto, que es tan importante para conocer la filosofía del yoga. ¿Qué Gracias tenés Rita. para contarnos, Patricio? Ah, los 8 pasos de Patanjali, uno cuando empieza a practicar yoga, empieza a incursionar un poco más en el yoga, se encuentra, ¿no?, con que casi todos los linajes, para no decir todos los linajes de yoga, te hablan de Patanjali. Este hombre que nunca sabemos si existió, si no existió, pero que en algún momento de la historia, ya por 200 años antes de Cristo, escribió un texto que se llama los Yoga Sutras, que es donde empieza a nuclear un montón de ítems y de pasos a seguir para convertirse en un buen yogi, te dirían hoy en día, ¿no? Para poder alcanzar lo que es el samadhi, este estado de plenitud y de conexión total con la conciencia. Entonces, cuando me invitaste a la charla, me pareció súper interesante empezar a hablar de estos temas, porque es la base de lo que nosotros hacemos en el día a día en el yoga, es la base en lo que nosotros nos dedicamos, lo que nosotros trabajamos, y por sobre todo aquellos que toman al yoga, aquellos que tomamos al yoga como nuestra práctica personal, es la base de nuestro accionar, ¿no? Es como hablábamos con vos, hoy por hoy con las redes sociales, con Instagram más que nada, se está haciendo mucho hincapié en lo que es el cuerpo, se hace hincapié en lo que es el asana, y si bien Patanjali incorporó las asanas dentro de estos 8 pasos que vamos a ver, primero que no eran las asanas que conocemos hoy o por hoy, y segundo, hay mucho más detrás de eso. Hay toda una práctica interna, hay una preparación mental y espiritual que uno tiene que hacer para poder llegar al samadhi y poder llegar a conectarnos, ¿no?, al fin último de lo que es el yoga. Que la verdad, si fuera solamente físico, me evito todo el trabajo mental de introspección y de lucha que tenemos nosotros, y me voy al gimnasio y me dedico a ser, no sé, fisicoculturista. No está mal, pero no es la práctica del yoga, ¿no?, como decimos siempre. Yoga justamente tiene detrás toda una filosofía de vida, en realidad. Totalmente. Yo siempre hago esta analogía, ¿no? Uno usualmente ve los 8 pasos de Patanjali como una escalera, como peldaños o escalones que uno tiene que ir subiendo. Y la verdad yo creo que más que una escalera es un árbol, porque muchas veces cuando uno sube una escalera se olvida del escalón que ya pisó, se olvida del peldaño que ya pisó. Sin embargo, si tomamos los 8 pasos como el árbol, todas las partes del árbol son necesarias hasta llegar a la copa, ¿sí? Hacia ese último paso donde nos conectamos con la energía, con la conciencia. Entonces, creo que es una analogía más precisa y más útil ver estos 8 pasos como un árbol que van creciendo y donde cada paso es una parte del árbol específica, y empezar a construir desde ahí, ¿no? Empezar a construir desde uno. Como decimos siempre, el yoga primero es para uno y después es para el otro. No solo en la práctica que hacemos, sino cuando uno hace un profesorado, cuando uno quiere dedicarse plenamente al yoga como carrera y como vocación. Entonces, si uno realmente quiere dedicarse a esto, los 8 pasos son fundamentales para conocernos, para conocer al otro y para poder crecer, que creo que es el fin último, ¿no?, de los que hacemos yoga, mejorar y crecer. Tal cual. Podríamos hablar que él nos dejó como las señales de tránsito para hacer el camino del yoga. Totalmente. Son los caminos. Uno lo lee al principio y cuesta mucho entenderlo. Y la verdad esto es muy importante porque la gente va a ver que hay un montón de interpretaciones sobre los Yoga Sutras. ¿Por qué es esto? El momento que Patanjali escribió, que era la época más
antigua, de la India, de la época de los Vedas y demás, se utilizaban aforismos. Uno lee el Yoga Sutra original, sin comentarios, y son aforismos, son frases que la verdad cuesta interpretarlo. Y lo que nosotros leemos hoy en día son estas interpretaciones que hicieron diferentes maestros, como Sera Iyengar, como Sivananda y demás, que a través de la práctica constante de cada uno de estos preceptos, de cada uno de estos caminos, empezó a entender lo que yacía detrás de esas 3 líneas, ¿no? que Patanjali escribía sobre cada uno de los 8 pasos. Entonces, está bueno que vayamos incorporando un poco la práctica, vayamos incorporando nuestra sadhana propia, nuestro camino propio de autoconocimiento, empezar a trabajar, ¿no? con estas señales, con estos tips que Patanjali decidió dejarnos a los que estudiamos yoga. Tal cual. Bueno. ¿Cómo serían esos 8 pasos? A ver, ¿qué es lo que nos vamos a empezar? Son 8, ¿no? Nosotros, el yoga de Patanjali se lo conocía como Ashtanga Yoga, propiamente dicho. Ash significa 8, Anga viene del sánscrito peldaños o pasos, por eso se dice que Patanjali creó lo que era el Ashtanga Yoga tradicional, que no es lo mismo del Ashtanga Vinyasa Yoga de Patabi Joyce que se practica hoy en día, ¿sí? Si bien tiene la misma base filosófica. Estos 8 pasos van a estar articulados en 2 principios o 2 pasos que tienen que ver con cuestiones éticas y reglas para uno, ¿sí? Que van a ser los yamas y niyamas, que ahora vamos a ver. 3 pasos que van a ser más pertenecientes al dominio físico, que son las asanas, el pranayama, y la introspección, el pratyahara, y 3 más que van a ser de dominio de la mente, ¿sí? Que viene el dana, el dharana y el samadhi propiamente dicho. Vamos a empezar con el primero, ya que estamos. El primer paso de Patanjali se va a llamar yamas. Los yamas van a ser estos códigos de ética universal, ¿no? Es lo que muchas veces con mi compañera, con la directora de la escuela también, construimos y decimos que son la raíz de este árbol que estamos construyendo del yoga. Porque son los cimientos donde vamos a plantear la integridad y la forma de poder acercarnos hacia el mundo. Son los valores, esta ética universal, ¿no? Y las herramientas que vamos a tener para arrancar. Es la base, los yamas. Y tienen que ver los yamas con uno. Y primero con uno, claramente, y después con el otro. Porque vamos a ver que muchas veces se trabajan estos 2 peldaños, los yamas y niyamas, solamente para la persona, ¿sí? Como crecimiento espiritual de la persona. Y la verdad, como todo en yoga, es una interacción constante. Y estos yamas también se construyen en esta interacción que tenemos con los otros, con la sociedad. Y más hoy en día, que vivimos en una comunidad. Siempre digo lo mismo, ¿no? Es más fácil ser ermitaño y llegar al samadhi porque vivo en el medio de una montaña. Qué complicado es en el día a día cuando, por ejemplo, en Capital Federal querés cruzar la calle y el colectivo te quiere atropellar. Ahí se ve la verdadera práctica y la verdadera esencia, ¿no? de los Yoga Sutras de Patanjali. Entonces, los yamas van a ser esta base por la cual nosotros empezamos a transitar el camino espiritual. Y van a estar divididos en 5, ¿sí? El primer yama que Patanjali va a hacer hincapié se va a llamar Ahimsa o Ahimsa, ¿sí? Que va a ser el principio de la no violencia. Y es súper interesante porque este principio de la no violencia, primero es con el exterior, ¿sí? Que es el básico de no matarás. Esta cuestión de no hacer daño al otro. Y cuando hablamos de un otro, no hablamos solo de una persona, sino hablamos de todo ser que nos rodea, de toda la creación. Pero también Ahimsa hace hincapié hacia el interior, a no ejercer violencia con uno mismo. Esta cuestión de los impulsos autodestructivos y la autodestrucción, y no solo física, sino también verbal y mental. En yoga nosotros siempre planteamos que trabajamos los 3 cuerpos, y los Yoga Sutras también atraviesan estos 3 cuerpos, ¿sí? Ahimsa va a plantear el trabajo de la bondad, porque cuando uno empieza a trabajar el principio de la no violencia, empieza a trabajar la bondad y el amor hacia toda la creación, ¿sí?
Más allá del dogma religioso, cuando hablamos de creación hablamos de energía creadora y de lo que nos rodea, ¿no? Entonces, el principal y la primera raíz, la primera base va a ser esta, ser conscientes de la violencia que uno ejerce para uno y de la violencia que uno ejerce para con un otro, ¿sí? Que vuelvo a repetir, no necesita ser física. Es la base por la cual se construye y se debería construir cualquier sociedad, la verdad. Pero bueno, hoy en día cuesta muchísimo entenderlo, ¿sí? El segundo paso que va a nombrar Patanjali, y es importante que esto no lo aclaré, entendamos que si bien son pasos, como decía, y no es que hago uno y lo dejo de lado y continúo con el otro, es un trabajo constante. La práctica del yoga, la práctica de los 8 pasos de Patanjali es constante durante toda nuestra vida, ¿sí? No es que domino Ahimsa y me muevo al siguiente nivel. Es todo el tiempo ir, ¿no? Estamos jugando a los videojuegos, que vamos pasando de nivel. Totalmente. Esto es constante, porque somos seres humanos, y como seres humanos tenemos que vivir en estado de repetición, porque si no nos olvidamos. Entonces, esto que quede súper claro. La Ahimsa es el principio para toda la vida. El segundo principio, que también el segundo llama que nombra Patanjali, va a ser el de Satya. Satya tiene que ver con la verdad y con el ser. Sat en sánscrito significa ser, en realidad. Lo que pasa es que las traducciones que se hicieron después, e incluso el trabajo filosófico que se hizo posteriormente, se dio cuenta de que el ser implica con la verdad, porque implica con la creación y la totalidad, ¿sí? El Satya nos enseña a ser auténticos. Y ser auténticos con lo que uno dice, que tiene que ver con esto de la comunicación y de controlar, esto que hablábamos hace un rato también, de controlar cómo uno se expresa. Cómo te expresas con tus hijos, con tus familiares, con tus amigos, en tu ámbito de trabajo. Pero también tiene que ver el Satya con la verdad para con uno. Uno tiene que aceptar la verdad, que muchas veces el ego nos impide ver de uno mismo. Y esto lo vemos en la práctica de yoga común, en las asanas, donde la gente se lesiona y la gente sufre en algunas posturas porque no se acepta, no acepta hasta dónde puede realizar ese día. Y eso es un trabajo constante que vamos a ver a lo largo de todos los pasos de Patanjali, de todos los Yoga Sutras, que es luchar con el ego, esa parte de la mente que te taladra todo el tiempo y te dice lo que tenés que hacer de forma errada, ¿sí? Por querer aparentar, por no ser verdadero con uno mismo. Entonces, el principio de Satya, para mí, es uno de los más importantes también. Porque siempre ocurre que uno hace la práctica del yoga y después se pelea con alguien y te dice, bueno, no se nota mucho que haces yoga, porque estás de mal humor. Somos humanos, el problema no es que estoy de mal humor, el problema es cómo comunico ese malestar. Porque si yo voy a comunicar ese malestar hiriendo a otra persona, no voy a estar practicando el principio de Satya y no voy a estar practicando el principio de Ahimsa, ¿sí? Entonces, es uno de los principios también súper importantes. El segundo llama va a ser el de Asteya, ¿sí? Que es el de no robar. Y más allá de la cuestión de no robar, el principio de Asteya cultiva la virtud de la honestidad. Cultiva el abandono de la codicia, porque cuando uno codicia algo que no tiene, tiende a nublar sus pensamientos, por querer alcanzar eso que uno no tiene. Y muchas veces tampoco lo necesita, ¿sí? Viene también con el tema del Satya. Si yo soy verdadero para con lo que necesito, no voy a estar codiciando lo que no tengo. Porque lo material es material y lo espiritual se cultiva. No lo podés estar codiciando del otro, ¿sí? La Asteya nos permite trabajar estas cuestiones, ¿no? De las tentaciones mundanas que muchas veces nos cuesta poder entender. Y también nos ayuda en la práctica personal, porque al desarrollar la honestidad con uno mismo, al desarrollar la honestidad con mi propia práctica, va de la mano con los otros 2 llamas que estuvimos viendo y con los cuales estuve hablando recién. Entonces, te permite hacer una práctica más pura, una práctica más personal, y además te ayuda
a generar confianza con el exterior. La gente, cuando vos practicás la steya, la practicás de forma consciente, de forma donde vos querés trabajar tu propia honestidad, la gente empieza a confiar en vos. Instintivamente, ¿no? A ver, no hace falta que vos vayas por la vida diciendo estoy trabajando la steya, estoy trabajando la honestidad. Eso se nota, ¿sí? Que también quede claro, porque los pasos de Patanjali no es para mostrarle al mundo, es para crecer uno. El siguiente llama va a ser el de Brahmacharya. Y este, particularmente en la vida cotidiana de hoy, es el que más cuesta entender. Porque cuando Patanjali lo plantea en sus Yoga Sutras, el principio de Brahmacharya sí hincapié al celibato. ¿Sí? Patanjali provenía de una rama filosófica de la India donde tomaba el celibato como parte de la construcción para poder llegar al samadhi. Lo que pasa es que para nosotros, luego de haberlo analizado con un montón de maestros que lo fueron analizando y demás, el principio de Brahmacharya en realidad va para luchar contra las pasiones, ¿sí? Y trabajar nuestros actos y nuestras pasiones. Por eso hoy en día se lo traduce como el principio de la autodisciplina. Las pasiones no solo hace referencia a lo que es las pasiones sexuales, ¿no? El principio de Brahmacharya invita a trabajar estos impulsos, estas energías creadoras de nuestro interior, y a través de la autodisciplina y de la práctica poder externalizarlo y poder generar y encauzar esa energía creadora para poder llegar al samadhi. Porque lo que ocurre es que muchas veces cuando tenemos estos impulsos pasionales, estos impulsos de creación, tendemos a dejarlos ir, tendemos a enfocarlos mal, y el Brahmacharya esto te enseña a trabajarlo sutilmente. Ser consciente de esto implica que vos uses esa energía de creación para otra cosa completamente diferente. Aurobindo te diría que vos tenés que utilizar las pasiones internas para poder llegar a conectarte con la divinidad a través de tu práctica. Que no importa la práctica que hagas, no importa que hagas Ashtanga, no importa que hagas Hatha, no importa que hagas Purna Yoga, tenés que ser autodisciplinado, tenés que lograr generar esa pasión que vos tenés a través de tu práctica, para poder conectarte y poder llegar al samadhi. Por eso va mucho más allá de lo que es el celibato, ¿sí? Y que a veces cuesta mucho, porque uno lo lee hoy en día y dice que para poder llegar al samadhi tengo que ser, no sé, célibe. Y vos decís, no. A ver, sí eso dice el Yoga Sutra, pero hay toda una cuestión más allá. Y el último llama que Patanjali plantea va a ser el de Aparigraha. El principio de Aparigraha tiene que ver con aferrarse a lo material, ¿no? No solo la codicia, pero sino con el apego. El trabajo de Aparigraha tiene que ver con la capacidad de permanecer satisfecho uno con lo que tiene. Pero no en una cuestión de resignación, no es que, bueno, no merezco otra cosa. La Aparigraha implica trabajar, lo vamos a ver más adelante cuando veamos el Niyama de Santoya, ¿no? Pero tiene que ver con aceptar lo que uno tiene hoy, que son las herramientas que vos tenés para trabajar, que no es lo mismo decir tengo esto y no puedo hacer otra cosa, no tiene que ver con el destino ni el devenir, tiene que ver con acepto lo que tengo, no quiero más, porque el codiciar otras cosas implica un trabajo a futuro, y el yoga nos invita a trabajar el aquí y ahora, ¿sí? Entonces, con el principio de Aparigraha, uno empieza a aceptar, empieza a culminar los anteriores llamas que Patanjali planteó. Es acepto, me deshago, trabajo el desapego y empiezo a aceptar lo que tengo. Y cultivo mi práctica a través de este principio de sencillez, este principio de desapego, este principio de entrega, este principio de acepto lo que tengo y trabajo con lo que soy. El futuro no lo sabemos, el pasado ya pasó, entonces es importante enfocarnos en el ahora. Y estos 5, sí. No, te iba a decir que, a ver, quienes estamos haciendo un trabajito, ¿no? Como voy a decir, el trabajo de todos los días, pero en esta pandemia creo que este último principio fue el que más salió a la vista,
porque de pronto nos quedamos sin ingresos, sin poder cambiar el auto, sin poder arreglar la casa, sin salir de vacaciones, y de pronto nos dimos cuenta qué felices que éramos simplemente con un abrazo, ¿no? O extrañando ese de poder tomar el mate con el amigo, con el compañero, y cuando nos dimos cuenta de eso, cuánto extrañamos, nos dimos cuenta con qué poquito podíamos ser felices, ¿no? Esto que voy a decir, el aceptar lo que tengo. Hoy tengo una familia, un techo, un trabajo, soy feliz con eso. No espero a cambiar el auto, al ascenso o a poner la expectativa afuera para ser feliz. Soy feliz con lo que tengo, que como vos decías, no quiere decir que uno no aspire a más, pero sí valorar lo que uno tiene. Totalmente. La pandemia yo creo que lo planteo siempre, más allá de todas las cuestiones y complicaciones que nos trajo, nos permitió trabajar la introspección, nos permitió encontrarnos con nosotros mismos y con todo lo que eso conlleva, bueno y malo. Y fue como un golpe de realidad del universo que nos dijo, bueno, a ver, enciérrense y escúchense a ustedes mismos. Y aprendan de eso, ¿sí? Nos obligaron a ser ermitaños de golpe. Si no nos iluminamos de ahora, no nos vamos a iluminar más, aparece luego en los Yoga Sutras este segundo peldaño, esta segunda parte del árbol que son los niyamas, ¿sí? Los niyamas, si uno lo ve como un árbol, sería ese tallo incipiente que está saliendo, ese brote que recién sale de una planta, ¿no? Y los niyamas, a diferencia de los yamas, invitan a mayor introspección, invitan a un trabajo interno de autoobservación y trabajar nuestra propia esencia, nuestra propia mente, nuestro propio espíritu, ¿sí? Y nuestras propias emociones. El Yoga Sutra particularmente dice que el trabajo de niyamas nos permite crear una actitud espiritual disciplinada, allanar el camino espiritualmente para el resto de las prácticas del yoga y el resto de los pasos, ¿sí? Que necesitan de un espíritu calmo y en orden para obtener todos los beneficios y así lograr el samadhi mucho más rápido, llegar al samadhi. Igualmente, hoy por hoy, ya con que uno empieza a practicar de a poco, estos niyamas son los que más cuestan en realidad los niyamas, porque el yama implica hacia un otro, pero el niyama tiene que ver mucho con uno. Y si uno se miente con los principios de niyama, no los está practicando. Los vamos a ver ahora que es muy fácil mentirse. Que la mente consciente venga y diga, ay, soy feliz, vivo feliz todos los días. Y la realidad muestra otra cosa completamente diferente, ¿sí? Entonces, estos niyamas vienen a dar una vuelta de tuerca, a trabajar un poquito más a uno mismo, trabajar un poco más nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. El primero de los niyamas va a ser el principio de saucha, ¿sí? Saucha o saucha es el principio de pureza, el principio del orden, ¿sí? Y tiene que ver, inicialmente se trabajaba como el tema de mantener un cuerpo limpio, ¿sí? Y un organismo libre de toxicidad. Por eso muchas veces se lo confundía con el vegetarianismo, con practicar, hay un montón de métodos de yoga que trabajan los satkarmas, que son estas limpiezas, antes de su práctica de asana, ¿sí? Sin embargo, desde Aurobindo o Iyengar propiamente dicho, el saucha trabaja lo que es la limpieza, no solo física, sino mental, ¿sí? Mantener la mente libre de perturbaciones y de impurezas, de odio, de pensamientos negativos, tratar de mantener a los sentimientos lo más puro posible. Volvemos al principio de verdad, ¿sí? A este principio de la veracidad con uno mismo, porque para tener un corazón limpio, uno tiene que ser verdadero, para con uno y para con el otro. Entonces, este principio de orden, el saucha, este principio de pureza, viene a trabajar esto, ¿no? La limpieza física, mental y espiritual, ¿sí? Y es súper importante para una buena práctica de yoga, para un buen camino del yoga, tener una mente limpia, ¿sí? También obviamente va a trabajar a nivel de la práctica del yoga, un cuerpo purificado, un cuerpo que no tiene problemas ni toxicidades, va a tener una práctica muchísimo más amena, mucho más enriquecedora,
que un cuerpo que se está intoxicando de forma continua, ¿no? Pero bueno, eso ya depende mucho de cada persona y de realmente lo que uno quiera para con el yoga. El segundo principio de niyama va a ser el de santoya, o contentitud. Sam en sánscrito significa plena, ¿sí? Significa como viene de plenitud. Y toya viene de la palabra sánscrita que se llama tush, que denomina a este estado de satisfacción, de reconfort. Por eso decimos que el santoya es la contentitud. Y también tiene que ver con estar contentos con todo lo que nos acontece en la vida. Ser no agradecidos, pero estar contento con lo que nos pasa. Y entender que por más que sean cuestiones negativas, que sean momentos súper dificultosos, de esos momentos se puede aprender. Entonces, santoya trabaja el aquí y ahora, trabaja nuestra evolución espiritual para aceptar lo que tenemos, aceptar lo que nos pasa y aprender de eso. Porque cualquier emoción negativa nos va a nublar la mente. El estado de contentitud nos permite tener una mente calma ante los problemas y analizar la posible situación y la posible solución a ellos, ¿sí? Y en la práctica también ayuda a luchar con el ego. Santoya implica la alegría, implica encarar nuestra vida de forma alegre, de forma contenta, en armonía. No te hablo de estar 24/7 con una sonrisa en la boca, pero sí que nuestras acciones sean alegres. Y más que nada nuestra práctica de yoga. Si uno ve que la práctica de yoga, cuando tiene que ir a la clase de yoga, empieza con, no quiero ir, me molesta, mi recomendación es que o cambie de profesor o busque otra cosa. Porque el yoga se tiene que encarar con alegría y con contentitud para obtener el beneficio, porque implica una entrega. Y si uno va en estado de negativo, esa entrega no ocurre, ¿sí? Entonces, como que vas a perder el tiempo. El tercer niyama va a ser el principio de tapas. El principio de tapas tiene que ver con el calor, la autodisciplina y generar fortaleza física, mental y espiritual, ¿sí? Este principio de tapa en los Yoga Sutras originales, los sutras de Patanjali, implicaba la práctica de respiraciones y demás que generan un calor interno, ¿sí? Se planteaba que la práctica del yoga tenía que ser agitada para poder generar a través de este calor, de este ardor, la movilización del prana, la desintoxicación del cuerpo y la limpieza de los nadis. Entonces, el principio de tapas trabaja sobre esta cuestión, ¿no? Que hoy por hoy no solo lo vemos en una práctica de yoga, no es necesario que la práctica de yoga sea superfísica, que sea con calor y demás, sino la forma en la que uno encara la práctica del yoga. Y más que nada, que hace referencia al anterior niyama, el apasionamiento, ¿no? La pasión y ese calor que uno le pone a la práctica. Que va más allá del tipo de práctica que hagas, sino es el nivel de tu entrega, el nivel de pasión con la que vos le ponés a tu práctica. Porque una práctica apasionada es una práctica que te va a generar muchísimos beneficios. Porque te estás entregando por completo. Que muchas veces cuesta la entrega. Por eso, trabajar tapas, trabajar el principio de tapas, implica apasionar por las cosas que uno hace. Todas. La vida tiene que ser con pasión, la vida tiene que ser encarada con energía. Desde levantarme hasta tomarme el colectivo, ¿no? Pero bueno, las cosas más básicas. El descontento, el desgano termina generando acciones negativas y termina usualmente en situaciones incómodas para uno y para el otro. Entonces, está bueno trabajar el tapas, está bueno trabajar esta constancia, esta pasión, porque la pasión es constancia también. No es magia, no es me levanto y digo, ¡ay, qué apasionado por la vida y por ir a trabajar! No, es constancia, como todo en el yoga. Entonces, tapas implica esto, ¿no? Todo el tiempo movimiento, todo el tiempo constancia en lo que hago y pasión. Por más chico que sea, por más que mi práctica sea mover las manos, no importa. Cuando lo hacemos con pasión, se obtienen enormes beneficios.
El cuarto principio de Niyama va a ser el de Svadhyaya, ¿sí? O Swadhyaya, dependiendo como la pronunciación que utilicemos. Swa significa uno mismo. Y Adaya viene de la palabra sánscrita de estudio, ¿sí? Svadhyaya va a trabajar la cuestión de el autoconocimiento y el autoestudio de uno mismo. Acá hay dos opciones, que esto sí depende mucho en la actualidad, con el comentador de los Yoga Sutra que agarremos y el linaje que nosotros sigamos. La gente, en los linajes más puros, los linajes más del estilo Vedanta, como puede ser Sivananda, van a plantear que Svadhyaya va a implicar el conocimiento propio a través del estudio de las escrituras sagradas, de los Vedas. Cuando uno se encuentra con la escritura a través de un maestro, ¿no? Porque para los hindúes la transmisión de las escrituras no es solamente leerlo, sino es escuchar a tu maestro, tu gurú, decantando las escrituras para uno. A través de las escrituras uno empieza a conocer la verdad y uno empieza a conocerse. Hay otros linajes que practican la Svadhyaya a través del autoconocimiento y más que nada relacionado al Pratyahara y a este paso de Patanjali que vamos a ver en breve, que tiene que ver con el autoconocimiento. Ser consciente de lo que uno hace, ¿sí? Entender mis propias limitaciones que tengo en el momento, estar autoindagándome constantemente y luchar constantemente con nuestro ego. Este es uno de los pasos de Patanjali, uno de los principios que más cuesta aplicar, porque es el que más directamente se relaciona con el ego y con la proyección falsa que uno hace de uno mismo con el exterior, ¿sí? Es encontrarse con toda esa oscuridad, con toda esa negatividad que uno no se quiere encontrar. Y este principio te va a permitir sacarlo a la luz y trabajarlo, porque es la única forma de continuar nuestro proceso de crecimiento. Entonces, nada, uno puede elegir cuál de los dos caminos, ¿no? Quiere transitar. Los dos son válidos. Como decimos siempre, hay millones de métodos, hay muchos métodos de yoga, hay muchísimos estilos de yoga y hay muchas formas de lograr el samadhi. Lo importante es que uno encuentre con lo que uno se siente cómodo, con lo que uno se siente pleno, porque esa es la única forma realmente de aprender, de conocerse y de crecer espiritualmente. El último principio del Niyama va a ser el de Ishvara Pranidaha. Y este es el principio más metafísico de los niyamas, ¿sí? Y en esto quiero ser súper tajante, que no tiene que ver con la religión. Entendamos que nuestro linaje, el Purna Yoga particularmente, viene del principio del Samkhya, de la filosofía Samkhya del yoga, igual que la Ayurveda, donde no se habla de una realidad, sino se habla de una energía fundamental. Somos principalmente ateos, por así decirlo, ¿sí? No creemos en deidades, sino creemos en energía. Y este Ishvara Pranidhana hace esto, ¿no? Busca conectarnos con la divinidad. Tiene que ver con la devoción, ¿sí? Esta devoción con la energía creadora. Y Aurobindo, cuando trabajó el Purna Yoga y en sus escrituras, hacía muchísimo hincapié en esta parte de la conexión con la deidad. Cuando yo comentaba el tema de la práctica, donde cada uno tenía que practicar con devoción, cuando uno tenía que practicar con pasión, él siempre sostenía que la práctica se tenía que hacer entregándosela a esta energía creadora, a esta divinidad. Para él era la madre, ¿sí? Era la energía de Durga, la energía creadora más femenina. Pero cada uno, con sus propias creencias, tiene que lograr esa unión entre la persona y la divinidad, de la persona y la energía, porque es de donde venimos y es hacia donde vamos, porque el samadhi no es más que eso. El samadhi es conectarse nuevamente con la deidad, conectarse con la energía creadora, con el estado de plenitud. Y particularmente, este principio de Niyama nos va a trabajar esto, ¿no? Va a trabajar la bondad, porque conectarse y trabajar, desarrollar la devoción, implica la entrega total. Implica anular el ego por completo, porque vos ya no vas a depender de vos, sino que dependés de algo superior.
Y eso es un golpe para el ego terrible. Terrible, porque ¿cómo es que no dependo de mí mismo? ¿Cómo es que tengo algo arriba con lo cual vine y a lo cual voy y que necesito conectarme? ¿Que no lo puedo hacer solo? Y no, porque tenemos un cuerpo físico donde la verdad es limitado, por más que uno lo trabaje, es limitado. Y trabajar la devoción va a traer aparejado trabajar la compasión, trabajar la humildad. Porque cuando vos empezás a conectarte con la deidad, empezás a conectarte con este Ishvara, con esta energía, empezás a reconocer la energía en todos y en todo. Entonces empezás a trabajar con compasión, con tu hermano, con tu madre, con tu hijo, con tu compañero de trabajo, con la persona que tenés en la calle. Y eso es lo fundamental de vivir en sociedad hoy en día, porque es donde realmente vemos el trabajo y donde realmente trabajamos los principios de llama y niyama de forma continua. Yo te hacía hincapié, Rita, es muy fácil iluminarse. Tengo una maestra que me decía, es muy fácil iluminarme siendo ermitaño en el medio del Cerro Uritorco. Si solamente estoy con las cabras y soy vegetariano, y sí, ahora en el día a día, en la forma en la que se mueve el mundo, hay que empezar a trabajar. Y en esto Aurobindo fue súper puntual cuando empezó a desarrollar el Purna Yoga. Porque el trabajo es en colectividad. Tu práctica tiene que implicar un otro. Tu propia sadhana tiene que implicar un otro. Ya sea que hagas caridad, ya sea que ayudes de la forma en la que sea. Pero es la única forma en la que vos vas a poder crecer. Es la única forma en la que vos vas a poder llegar al samadhi. Es que por naturaleza el ser humano es un ser social. ¿Sí? Por eso también esta pandemia, este encierro, nos afectó tanto, como te decía antes, eso de no poder compartir una reunión con amigos, no poder celebrar los cumpleaños, eso de no poder hacer la vida social, no poder ir a la escuela, ¿sí? Afectó tanto porque somos por naturaleza seres sociales. O sea que todo lo que nosotros cultivemos, como vos decías al principio, cultivemos en nosotros, siempre se va a ver reflejado en nuestro trato hacia los demás, necesariamente. Totalmente, totalmente. Ahora, lo que vos planteás, Patricio, es terrible, porque, a ver, todavía, sí, estamos hablando de yoga y planteaste 10 pasos que son terribles para trabajar, como decías, son una puñalada al ego, ¿sí? Y todavía ni siquiera hicimos ninguna postura. Totalmente. Es que sí, muchas veces cuando uno, te habrá pasado a vos, les va a pasar un montón de gente que estén dando clase o no, cuando empiezan a hablar del yoga. Y te dicen, no, porque para mí o el yoga es muy físico, o tenés la otra punta que te dice, yo me duermo en el yoga, haciendo yoga. Y vos le explicás que hay mucho más atrás de la práctica del yoga, y que no quiere decir que vos vas a tu clase de yoga y te van a empezar a taladrar con los 8 pasos. Pero cada cosa que uno hace en la práctica, cada comentario que el profesor indica, cada vez que el profesor comenta, me entrego en la postura, relajo los hombros o inhalo simplemente, te ayuda a trabajar de forma inconsciente todos estos pasos, ¿sí? Porque los vas a ir cultivando. Y no lo vas a ver hoy, lo vas a ver capaz dentro de 1 año, 2 años, 10. Pero de a poco todo va a ir decantando. Todo va decantando. Y como decías vos, no llegamos a ningún asana todavía. Y ahí es cuando Patanjali dice, bueno, ya torturé a la gente con todos estos principios éticos morales, ¿qué hago ahora? Y plantea el tercer peldaño, que va a ser el de asana. El tercer peldaño de asana que originariamente difiere enorme de lo que nosotros practicamos. En el momento de Patanjali, la única asana que él planteaba era la postura de sentado para el estado de meditación. El yoga que se practicaba en la época de Patanjali era yoga meditativo, donde a través de pranayamas, a través de ejercicios, uno se quedaba 2, 3, 4, 5 horas en la postura de sentado, que implicaba estar con las piernas en loto, cerradas, con la columna erguida y demás, para poder alcanzar la meditación. Hoy por hoy, gracias a Dios, con el devenir de los siglos, los sabios de la India se dieron cuenta que necesitábamos más asanas, porque el cuerpo ya no se empezaba a quedar sentado. La mente ya empezaba a activar y no podía estar 5 horas sentada, ¿sí? Entonces empezaron a crear y empezaron a sumar de diferentes ramas las posturas de yoga que conocemos hoy en día. Pero este paso de Patanjali se sigue aplicando
a la práctica del yoga, es el que más está difundido a nivel internacional porque lamentablemente y gracias a Dios es el que más necesitamos hoy en día. Las asanas, ya sean que sean de cuerpo entero o ardhasanas por diferentes partes del cuerpo, son fundamentales para poder trabajar la mente, para poder trabajar la descarga. Y quiero que quede algo en claro. No es necesario doblarse. No es necesario llevar la pierna atrás de la cabeza. No es necesario reproducir la foto que vemos en Instagram, que vemos que vemos en la tele, que vemos en Facebook. El asana bien practicada, teniendo conciencia de estos 10 pasos anteriores que estábamos hablando, implica aceptar hasta donde puedo. Si yo hago la pinza y mi pinza es me doblo, apenas rompo el tronco y me quedo ahí y voy a tener los beneficios de la postura. Porque principalmente para que el asana tenga un beneficio tenés que estar cómodo. Si vos practicante, si vos docente ves que tu alumno está sufriendo, andá y decile aflojá, porque no está consiguiendo beneficio alguno, ¿sí? Y este paso de Patanjali, este tronco del árbol, va a permitir construir un cuerpo saludable para lograr los siguientes pasos dentro de su práctica, ¿sí? El cuarto paso que Patanjali plantea es el de pranayama, que tiene que ver con el trabajo con la energía. Prana es la energía, es esta energía vital que nos conecta con todo, porque todo tiene prana. Sí es cierto que particularmente en los Yoga Sutras de Patanjali, cuando se habla de pranayama, se habla de pranayama respiratorio, ¿sí? Se habla del trabajo de la energía vital y el control de la energía a través de la respiración, porque es lo que se practicaba. Hoy por hoy, y más que nada con el Purna Yoga, entendemos que el pranayama se aplica en todo, desde tomar sol, desde comer, porque todo tiene su trabajo, todo implica una actitud con lo que estoy haciendo para poder absorber prana, trabajarlo internamente y externalizar prana. Porque el prana se intercambia. El prana es energía en continuo movimiento, ¿sí? Si yo solamente trabajo para mí, trabajo para captar prana solo para mí, te vas a estancar, tu prana se va a estancar y no vas a estar siendo fiel a los principios del yoga y vas a terminar teniendo cuestiones más físicas, mentales y espirituales, porque un prana estancado es un prana con problemas. Sí, me encanta decir esa frase porque es súper fundamental. Sí, muy clara. Porque la gente piensa que es como que, ay, tengo energía interna. No, tu energía cambia todo el tiempo. Y el yoga es eso también. Es fluir con la energía. Y es adaptarte a los cambios, porque si te estancás, tenés problemas. Entonces las herramientas del yoga es para esto, para permitir la fluidez de energía y por consiguiente del resto de nuestro cuerpo. Y el último de los Yoga Sutras que hace referencia al cuerpo y que hace referencia más a la parte más material, más densa, tiene que ver con el Pratyahara. El Pratyahara está enormemente relacionado con los niyamas porque habla del principio de introspección. Es conocer nuestra propia interior, conocer cómo estoy internamente, y no solo física, sino mental y espiritualmente. Muchas veces el Pratyahara implica la nulidad, y esto a veces suena súper fuerte cuando uno lo escucha, la nulidad de los sentidos. Pero no hay forma de lograr la verdadera introspección si no es a través de la eliminación de los sentidos, la eliminación del exterior, ¿sí? Y con esto quiero decir que cuando uno hace una práctica de yoga siempre recomendamos que sea un lugar calmo, un lugar tranquilo, que no tenga luz brillante, que no tenga ruidos fuertes, que no tenga olores demasiado fuertes, porque esos van a ayudar al trabajo de introspección. Toda práctica de yoga, por más básica como uno crea que pueda llegar a ser, tiene que ser encarada a través de este principio, a través de me quiero conocer internamente, me quiero conocer yo a través de mi práctica. Y es increíble cómo cambia la práctica de uno cuando realmente lo haces a conciencia queriendo ser introspectivo.
Y eso lo vemos en la práctica cotidianamente cuando los alumnos están espiando todo el tiempo, que es normal, es normal. Pero llega un momento donde vos decís, cerremos los ojos, o miremos un punto fijo, un drishti, dependiendo del estilo que uno haga, ¿no? Pero busquemos la introspección, busquemos el pratyahara en lo que estamos haciendo, en la práctica. Y es el pratyahara, ese escalón de los Yoga Sutra, esa parte alta donde van a nacer las ramas del árbol, que me van a permitir lograr acceder a la parte superior del árbol. Sin introspección. La parte más mental, ¿no? Y pratyahara es fundamental porque si los sentidos, si yo me dejo llevar por los sentidos, me disperso y no logro concentrar esa parte mental. Entonces no puedo saltar al siguiente escalón. Totalmente. Como decía, a ver, prestado atención, a ver quién estornudó, quién tosió, si el otro se movió, estoy mirando a ver qué calza trajo mi compañera. Me disperso desde los sentidos, no concentro la mente. Totalmente, además siempre pasa, ¿no? Uno está en la práctica y de repente huele algo, ¿no? Porque un olor a pan y automáticamente empieza, ay, ¿qué voy a cocinar a la noche? Y ahí te das cuenta que no estás practicando la introspección y tampoco estás concentrado en el aquí y ahora, ¿no? Y que el pratyahara implica eso, claro, lo vamos a ver cuando veamos dharana, pero el pratyahara implica empezar a eliminar los sentidos y empezar a enfocarse en el aquí y ahora, porque sin pratyahara no va a haber dharana, no va a haber concentración, y ese es el siguiente paso en los Yoga Sutra. La concentración, el dharana, es una técnica fundamental para poder lograr la meditación y el samadhi. Uno, antes de poder llegar a la meditación, tiene que practicar la concentración. ¿Sí? Por eso el yoga, dependiendo del estilo que hagamos, dependiendo del método que practiquemos, nos otorga infinitas herramientas y técnicas para poder trabajar con la concentración. Yo utilizo una que es súper básica, que es la respiración, esta conciencia de la respiración. Siempre le digo a mis alumnos, si vos estás en la práctica, haciendo la pinza, haciendo la carpa, lo que estés haciendo, y en tu mente automáticamente vino, ¿qué voy a cocinar a la noche? Empezá a contar la respiración. Sé consciente de cuando inhalás y cuando exhalás, cómo ingresa el aire y cómo sale. Es como contar ovejas cuando te vas a dormir. Eso va a permitir que la mente deje ir esa imagen, esa cuestión mental que apareció y se concentre en el aquí y ahora. Y vuelvas al pratyahara, vuelvas a la introspección y por consiguiente al dharana, a la concentración, ¿sí? Y el dharana implica también, en un paso un poquito más avanzado, pero que nosotros lo practicamos siempre cuando hacemos posturas de equilibrio, con el ekagrata, ¿no? Con esta unidireccionalidad de la mente. Esto, ¿dónde enfoco mi mente? Y pratyahara es fundamental para llegar a hacer esto. O sea, los sentidos se tienen que ir. Y si vos estás viendo un punto fijo, tu mente tiene que ir en ese punto fijo. Y eso te va a permitir la concentración. Y una mente concentrada es una mente más factible de poder llegar a la meditación, ¿sí? Este séptimo paso de Patanjali, que es el dhyana, que es la meditación, que por lo menos desde el Purna Yoga, como yo lo aprendí, la meditación no es algo que no se aprende. Uno tiene, como dije antes, miles de técnicas de concentración. Puedes cantar mantras, puedes utilizar el japa, podés recitar los mantras, hacer yantras, pintar, no sé, buscar un objeto, etc. La meditación es algo que viene. Es un estado que viene donde el espíritu, la mente está relajada, el espíritu se siente en paz y el cuerpo está estático. ¿Sí? Y es un estado que va y viene constantemente en nuestras prácticas y que muchas veces se confunde con la somnolencia. Pasa mucho en los procesos de relajación donde los alumnos te dicen, me fui. O, ay, directamente me desconecté. Y eso tiene que ver, ¿no? También con empezar a llegar a este estado de meditación. Y es importante que la gente entienda que no es un estado mental consciente.
Porque si vos estás en este estado, ¿no?, de plenitud y de repente sos consciente y dijiste, ay, llegué a la meditación, ya no estás en la meditación. Ya te fuiste de la meditación, porque la meditación implica la nulidad total de la mente consciente. Es la mente inconsciente que aflora, que crece y que busca empezar a expandirse para poder conectarse con el último paso, que es el samadhi, ¿sí? Este espacio donde ya no hay percepción de la realidad física, porque la realidad ya no existe, porque ya uno se conectó completamente y plenamente con esta energía, con este universo, con este todo, ¿sí? Y que es importante aclarar que no implica la muerte. Por eso los hindúes conocen a la muerte como Mahasamadhi, que es el gran samadhi, porque es el estado más allá del samadhi, donde uno accede por cuestiones físicas naturales, no es una cuestión mental ni una cuestión que uno lo trabajó. El samadhi tiene que ver con lo que muchas veces uno conoce vulgarmente con la iluminación, con ascender, con los que los budistas van a llamar y los taoístas van a llamar el nirvana, ¿sí? Ese estado de conexión plena, donde uno es todo con el universo. Calculo que será un estado divino que no conozco, pero las escrituras lo plantean así, ¿no? Y los sabios te lo plantean así, aquellos que han podido llegar, plantean sus enseñanzas a través de esto, ¿no? De que el samadhi es este estado de plenitud y que se hace fruto del dhyana, se hace fruto de la meditación. Sin samadhi, sin dhyana, no hay samadhi. Y esto es muy importante que uno lo entienda, ¿sí? Y es importante también que lo entendamos, que yo no practico yoga para poder llegar al samadhi. Porque si tu fin es llegar al samadhi, dudo que uno acceda al samadhi. Muchas veces me gusta pensar que el samadhi es como ese regalo que te entrega el universo, que te entrega la energía universal, después de mucho esfuerzo, porque es como decías vos, estos pasos de Patanjali, y más que nada los primeros dos, implican un trabajo enorme, enorme, y un esfuerzo terrible que uno tiene que hacer. Entonces, yo siempre digo, bueno, como que es el premio que el universo te da. Es como que te dices, te lo ganaste, negro. O sea... Llegaste hasta acá, listo, toma, acá tenés llegaste. Felicidades. Sí. La verdad es que, como decías al principio, ¿no? Muchas veces se los considera pasos muy filosóficos, en muchos profesorados no se dan, ni siquiera se hacen referencia. Y más allá de la cuestión filosófica, y que invito mucho a la gente que elijan, ¿no? Releer los Yoga Sutra o leerlo, buscar algún Yoga Sutra comentado. Recomiendo siempre a Iyengar o Sivananda porque son los más experimentados en la transmisión con Occidente, ¿sí? Hay muchísimos. Satyananda también tiene un Yoga Sutra comentado, pero es muchísimo más filosófico hindú y a veces cuesta el abordaje, ¿no? Pero Iyengar es muy accesible y Sivananda también. Entonces, es como recomendable empezar a ver esto y empezar a trabajar con los Yoga Sutra y ponerlos como parte de la práctica, porque la verdad va de la mano con la práctica física, va de la mano con la práctica que uno utilice de concentración, de pranayama, va con la práctica, va con tu vida, ¿sí? Los Yoga Sutras son para la vida, son para el día a día. También, como vos decías al principio, Patricio, hay mucha gente que toma el yoga como decir, bueno, fui una hora a hacer yoga, ¿no? Como que va al gimnasio, como decía vos, voy al gimnasio y listo, ¿no? Me complico menos la vida. Yoga es una filosofía de vida, en realidad. Como decía, esto es para todos los días. Es para practicarlo cuando estoy pelando la papa, cuando estoy tendiendo la ropa, cuando estoy arreglando el auto, todo el tiempo. Es volver a estos principios. Porque si yo estoy pelando la papa, ¿sí? Y estoy pensando en que dejé la ropa en el lavarropa, ¿sí? Me voy a terminar cortando el dedo, seguro. Totalmente. Todo esto es Además, principios son cosas cotidianas. Claro, de estar presente en lo que estoy haciendo, de la concentración, ¿no? De no dejarme llevar por la mente. Es un trabajito para todos los días, pero que nos ayuda muchísimo a mejorar nuestra calidad de vida, todo el tiempo. ¿Y cómo cuesta
hoy por hoy con el tema de los celulares y las redes sociales. ¿Cómo cuestan estar en el aquí y ahora? Y con el otro, porque lo vemos todo el tiempo, gente que está en una mesa con 4 personas y están todos con el teléfono. O sea, no estamos trabajando el aquí y ahora, y eso también es yoga, porque eso implica dejar de lado las vanidades, dejar de lado el ego y empezar a conectar. Yo creo que la pandemia nos vino a recordar, en este mundo ajetreado que tenemos, de que es necesario conectarnos. Es necesario trabajar con un otro, es necesario conectarte emocional, mental y físicamente con un otro. Dejar de lado tanta virtualidad, más allá que es lo que estamos usando ahora, porque es lo que nos tocó, pero reconocer, ¿no?, que la virtualidad se puede utilizar para trabajar, pero que lo fundamental es esto que decías vos al principio, Rita, el abrazo, el hablar con el otro, el estar presente con el otro. Y eso es yoga puro. O sea, es yoga puro. Estamos haciendo yoga. Totalmente, totalmente. Me encantó, bueno, esta idea que vos diste sobre el árbol y no lo de los escalones, ¿no? Eso como que es algo que van haciendo desde abajo, pero que las raíces son tan importante como el resto del árbol, del tronco, de la copa. Cada una de las partes son importantes y que tengo que tener muy claro eso, ¿no? Que yoga es todo, no es solamente la práctica física del asana. Y totalmente. de que, bueno, lo que no digo, bueno, este pasito ya lo di, este ya me lo aprendí y paso a otra cosa, ¿no? Sino decir, bueno, tengo que seguir, o sea, porque el árbol, no porque haya crecido el tronco y la copa se olvida de las raíces, ¿no? Por eso me encanta. Pero además, qué grandes que tienen que ser las raíces para que el árbol crezca, porque si no el árbol se cae. Entonces, son fundamentales. Fundamentales. Me encantó. Muy claro. La verdad, hermosísimo. Tu exposición, me encantó esta charla. Gracias, Rita. Muy interesante, así que la verdad que no tengo nada más que agregar, más que gracias infinitas. No, gracias a vos por invitarme, gracias a todos por escucharnos. Bien, Muchas un abrazo grande. Namaste. Gracias.